Muy buenas, pues nada, cambiamos de tercio, ¿de acuerdo? Y vamos a comenzar con interfaces de usuario, ¿de acuerdo? Y lo primero sería definir qué son las interfaces de usuario. Bueno, las interfaces de usuario son todos aquellos elementos, ¿vale? Como texto, botones, barras de vida, objetos de inventario, que generalmente, pero no tiene por qué, generalmente solemos identificar con elementos que se encuentran en lo que se considera el espacio de lo que es la pantalla, es decir, no es el espacio del mundo, no es el espacio tridimensional, sino que se encuentran sobre un plano, aunque existen muchos juegos que no, que utilizan, digamos, interfaces de usuario 3D como Dead Space, pero por lo general, en el sentido clásico, lo solemos identificar como elementos planos, gráficos 2D que nos suelen dar información sobre los elementos del juego, sobre nuestro juego. Por lo que hemos dicho, vida, daño, armas, etcétera, ¿no? Eso es lo que solemos identificar como interfaces de usuario. Entonces ahora aquí voy a poner algunos ejemplos por si alguien todavía... Vale, vale, pongo ejemplo de YouTube si alguien todavía no se ha enterado. Y aquí precisamente tenemos como primer ejemplo el juego Dead Space, en el que tiene en este caso esta interfaz es plana, ¿vale? Es un plano, pero se encuentra en el espacio del mundo. Unity también nos permite hacer esto, aunque principalmente nosotros nos vamos a centrar en interfaces clásicas, ¿de acuerdo? Por supuesto, hacer estas interfaces tienen bastante más migas. Y bueno, una de las cosas que sí podemos ir adelantando es que generalmente a nivel de programación las interfaces se centran mucho en sistemas de eventos, ¿vale? ¿Por qué? Porque bueno, lo que tenemos son, como en este caso, esto es un botón, pues tenemos eventos de clic, pero existen muchos eventos. Eventos de pasar el ratón por encima. El evento famoso que se usa también mucho hoy en día es el drag and drop, de coger algo y arrastrarlo, ¿de acuerdo? Y bueno, existen las cajas de texto, pues el evento es introducir texto. eh, en fin, doble clic, tal como otros muchos eventos, ¿de acuerdo? Que hay. Bueno, volviendo al ejemplo, ¿de acuerdo? Pues que estamos viendo, tenemos, por ejemplo, esta interfaz. Los menús principales de los juegos, pues suelen ser también interfaces de, o sea, siempre son interfaces de usuario, suelen serlo. Menú de compra de armas o de enseñar inventario. Aquí vemos un menú súper cargado. Esto parece, vamos, esto es el WoW, diría yo, ¿no? El World of Warcraft, el Heroes of the Storm, ¿de acuerdo? Aquí nos encontramos con el menú de misiones, el menú principal. Aquí tenemos, por ejemplo, una imagen de Artanis, que es uno de los personajes del juego. Esto normalmente, cada vez que había un nuevo personaje, pues siempre aparecía aquí para mostrártelo, para que te interesaras por él. Las interfaces de usuario son muy muy importantes, es una cosa que se suele dejar pasar por alto, pero una mala interfaz de usuario puede hacer la vida muy complicada a los jugadores, ¿de acuerdo? Y desde luego en los móviles es prácticamente lo más importante, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque los juegos en los móviles necesitan estar muy controlados por interfaces, por acciones que se ejecutan mediante botones y mediante órdenes. ¿Por qué? Porque como ya sabemos, los móviles pues no tienen esa capacidad debido a la pantalla táctil en sí como principal método de input, no tienen esa capacidad para poder tener unos controles precisos. Entonces muchos juegos optan por las interfaces de usuario como principal forma de poder comunicarnos con el juego, ¿de acuerdo? Y esto, por tanto, las hace muy importantes y también, por supuesto, son elementos en los juegos móviles de monetización y desde luego también en los juegos de consola a día de hoy.
¿vale? Una interfaz bien monetizada, o sea, bien posicionada, nos permite obtener una monetización muchísimo más potente o mucho más atractiva para el usuario, ¿de acuerdo? Bueno, pues ejemplos tenemos miles, ¿vale? Tantos como juegos hay. ¿Vale? Está del Mortal Kombat 11. En fin, interfaces de usuario hay de todos los tipos. Típico inventario con objetos. En fin, aquí podríamos estar todos los días. Este ya es enfocado a juego móvil. En fin. Vale, pues vamos a pasar ya a Unity, ¿de acuerdo? Y vamos a hacer en este vídeo, y a lo que resta de vídeo, una pequeña introducción a cómo se crean interfaces en Unity. Bueno, las interfaces en Unity se crean mediante la introducción de un canvas. Generalmente eso lo hacemos en GameObject, UI, y no solemos tener que meter el canvas a mano nunca. Eso no lo suele hacer nadie. Lo que hace la gente es que crea, por ejemplo, un botón o crea un toggle o crea lo que necesite. Supongamos que voy a crear un botón y el botón automáticamente se suele encargar de crear el canvas, ¿de acuerdo? Y una vez que ya tenemos creado un canvas, pues automáticamente todos los elementos de interfaz de usuario se meten en dicho canvas, ¿de acuerdo? El canvas es el elemento donde deben encontrarse introducidos todos los elementos de interfaz de usuario. ¿Por qué? Porque los elementos de interfaz de usuario tienen lo que se llama un rect transform, ¿vale? No es un transform normal, sino un rect transform, ¿de acuerdo? Todo lo que entra aquí pasa a tener un rect transform, ¿de acuerdo? Eso es un poco el poder del canvas. Vale, entonces, una vez hecho esto, ¿cómo, cómo diferenciamos, ¿no? Un poco o cómo trabajamos con el canvas, ¿vale? La forma principal de trabajar con el canvas, yo lo que aconsejo es que cuando empecemos a trabajar con el canvas, pues estemos jugando con la F continuamente. Tenemos que pensar que esto es como una especie de pantalla aparte, por así decirlo, respecto de lo que es nuestra pantalla de gameplay. ¿Por qué? Porque la gente se hace mucho lío, ¿no? con esto. Porque ven el canvas generalmente muy grande. ¿Cómo? ¿Por qué? Porque nuestro juego... Voy a meter, por ejemplo, un cubo para ejemplificarlo. Esto es nuestro juego, ¿de acuerdo? Esto es un cubo de tamaño 1, un personaje sería un poquito más grande, etcétera. ¿Y qué es lo que nos encontramos aquí? Pues mira lo grande que es el canvas con respecto al cubo. Es enorme, ¿de acuerdo? Por eso os aconsejo que cuando trabajéis con el canvas automáticamente se os meta en la cabeza que pinchamos en canvas o en el elemento que queremos y le damos a la F. Queremos volver a nuestro juego y le damos a la F de nuevo, ¿vale? Para hacer una transición fácil entre cada uno o sea, tanto entre los elementos de juego como en los elementos de interfaz de usuario. Otra cosa que soléis hacer, que la liáis, o que se suele liar bastante la gente al principio, es que tratan de poner la cámara del tamaño del canvas. No hace falta, ¿de acuerdo? No hace falta. Esto está perfectamente automatizado en Unity y Unity es lo suficientemente inteligente como para saber que el canvas, aunque la cámara no esté encima, se tiene que renderizar delante de la pantalla, ¿vale? ¿Por qué? Porque la cámara lo que renderiza
¿vale? Esta cámara lo que está renderizando, de lo que se tiene que ocupar de renderizar, es de los elementos del world space, como ocurre en este caso, ¿de acuerdo? Que está renderizando este cubo aquí, ¿vale? Entonces, si lo movemos aquí, vemos que aquí sale el cubo. Pero esto es lo que está renderizando la cámara y vemos que la interfaz de usuario igualmente sigue aquí, ¿vale? Por eso la cámara, aseguraos siempre, insisto, de que está renderizando vuestro juego. Y no tratéis de hacer las dos cosas a la vez, ¿vale? Estos objetos no los tenéis que hacer más grandes, ni muchísimo menos, ¿vale? Cada cosa tiene su propio espacio y digamos su propia, aunque compartan escenas, pero digamos que no se molestan unos a otros, ni hay que tratar de hacer combinaciones, ni nada de nada, ¿de acuerdo? Eso que nos quede claro, ¿vale? Y bueno, aquí vamos a pararlo, ¿de acuerdo? En el próximo vídeo introduciremos mucho más todo lo que es el Canvas en sí, como sus opciones principales, cómo se usa y demás, ¿vale? Así que nada, cortamos aquí y en el próximo vídeo continuamos.